anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de NSE Radio y Radio Católica Mundial. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NSE Argentina y también un saludo muy especial a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, y a la hermana Ofelia Mesa, que nos acompaña hoy desde el estudio y también como invitada especial de este programa. La hermana Ofelia hace de todo un poco. Así que bienvenidos a este programa y esperamos que lo disfruten y que se pongan en contacto con nosotros porque queremos que nos cuenten sus experiencias sobre el rosario, sobre la radio y la importancia del rosario en nuestras vidas, aprovechando que estamos en el mes del rosario. Y para todo esto, pues nos acompaña justamente la hermana Ofelia para contarnos sus testimonios de muchos años trabajando en la radio y también en el contexto de esta celebración de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que se celebra el día 7 de octubre, y 30 años de NSE Radio y Televisión, 30 años NSE sembrando esperanza entre los oyentes, entre tantas personas a las que llega la radio y que a veces no nos imaginamos. Así que bienvenida, hermana Ofelia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermana? Bueno, una alegría saludar a todos nuestros amigos oyentes en este mes tan especial para nosotras, ciertamente como lo mencionabas, 30 años donde este sueño, este deseo de nuestro querido padre Rodrigo Molina, el inspirador de NS Radio, pues va creando esa luz en medio de tantas personas que buscan, sí, ser iluminadas con esta voz que es Cristo, y ciertamente muy unido a un contexto particular de la obra, que es nuestra querida hermana Josefina. Si bien a veces antes del programa estábamos viendo de quizás era algo muy íntimo, pero después me quedé pensando ciertamente ella que quería siempre secundar aquellas voluntades de Dios. Nos hace recordar que una de las primeras entrevistas que se realizaron a una persona a través de este sueño o esta obra que Dios inspiró al padre Rodrigo Molina fue una entrevista a nuestra hermana Josefina, que fue en el año 92, cuando ella ya estaba muy enfermita. Creo que ella fue una de las primeras a quien entrevistaron para que esta plataforma a través de María ayudara a tantas almas al encuentro con Dios. ¿Y a qué almas? Pues a todos, ¿no? Porque todos necesitamos esta luz del Evangelio, pero muy particularmente, ya que trabajo dentro de la plataforma de NSE, al que sufre, ¿no? Toda alma que sufre, toda alma que busca una luz, una voz, ¿no? Que nuevamente genere ese ánimo para seguir adelante. Frase muy, muy querida y muy entrañable de nuestra hermana Josefina. Creo que esa es una de las misiones principales de nuestra radio a la hora de acompañar a tantos hijos de María a través de las distintas transmisiones, ¿no? Porque ciertamente, ya que nos hablas de la Virgen del Rosario, podría decirte que NSE, el enganche principal es el Rosario. La mayoría de todos los oyentes que se contactan con nosotros siempre cuentan su testimonio como un encuentro con María a través del Rosario, ¿no? Que de repente estaban quizás en una situación de no tener nada que hacer o de buscar algo que les entretuviese y de repente el Santo Rosario. Y es, por ejemplo, el testimonio de un señor que se llama Daniel Amendolía. Él es un docente de electricidad y le había dado un paro cardíaco y en medio de su convalecencia no sabía qué hacer, un hombre muy activo, atendiendo a tantos jóvenes, a tantos chicos, de repente verse en esa situación postrada y también en una situación de decir, bueno, casi me muero porque le dieron como 2 infartos seguidos y en su convalecencia no sabía qué hacer y puso la radio para ver cómo entretenerse y escuchó el rosario y decía, anda, el rosario aquí en la radio, ¿qué es esto? Y se puso a rezar.
y llevaba mucho tiempo sin encontrarse con Dios, y vio allí como una luz de esperanza y como un abrigo. Él cuenta que fue un abrigo de la madre, decirle: tranquilo, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar. Y así fue como cada mañana, a las 9 de la mañana, se ponía a rezar el rosario. Y ciertamente desde la pandemia, desde el 2020, que tenemos la aplicación propia de NSE, podemos pues cotejar que el momento en que más se conectan las personas, al menos a través de la aplicación, son en los horarios del Santo Rosario. ¿Ven? Y ciertamente también las personas que más contactan con la radio son para o agradecer la formación, porque decía mucho nuestro padre Molina, ¿no? Y también en un principio quien fuera el director de NS Radio, el padre Miguel Ángel Díaz, gran devoto de la Virgen y párroco del santuario de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, decía que nuestra radio ciertamente no busca entretener, sino formar en la fe, y no piensa solo divertir, sino convertir, acompañar y animar a aquel que lleva la cruz. Y qué mejor que tener ese respaldo y ese cuidado de María. Y ahí es cuando pues uno pues recibe los llamados, los distintos contactos que tenemos con los oyentes. La mayoría de ellos cuentan que estaban pasando por un momento difícil, y a quién encontraron: a María, que los llevó al encuentro con Dios. Y bueno, ahora ciertamente cuando hace poco tuvimos todo este movimiento en esa Argentina, que fue la primera antena, ¿no?, de NSE, si bien eso es lo que ahora vamos a matizar, ¿no? El inicio de la plataforma de Nuestra Señora del Encuentro con Dios se inició en España. Ciertamente Nelly Álvarez, que fue la que estuvo allí de pionera y con quien se inició todo este proyecto que Dios pidió a nuestro querido padre Rodrigo Molina, se inició allí. Una de las primeras entrevistas, nuestra hermana Josefina, a quien vamos a recordar este 5 de octubre, su partida a la casa del Padre, y en ese Argentina, pero fue la primera antena, pero ya las transmisiones que se empezaron a compartir a distintas plataformas, como se comparte ahora mismo con EWTN o Radio Católica Mundial, pues esas son las distintas programaciones, pero que hoy contemplamos los 30 años. Y también, hermana Ofelia, yo creo que Nuestra Señora del Encuentro con Dios es una advocación de la Santísima Virgen que nos habla ciertamente de esos momentos, como tú decías, en los que a veces no conocemos a Dios, no conocemos a la Virgen y estamos en un momento de dificultad y hay algo que Dios nos envía, o una persona, o un libro, o la radio, y a través de ese medio pues nos acercamos a Dios, nos encontramos con Dios, pero siempre hay como esa mano materna que nos va guiando. Hay una frase del padre Molina que me gusta mucho y es: María es la guía para Dios, tener una madre inmaculada es un tesoro nunca lo bastante alabado, ponte bajo la dirección de María, el camino que ella te señala es un camino recto y seguro para el encuentro con Dios. Pero al mismo tiempo podríamos decir que los que ya nos hemos encontrado con Dios podemos también gozar de un encuentro permanente con Él a través de la Virgen, ¿no? Porque tal vez muchos de los que nos escuchan dicen, bueno, cuánto quisiera que un ser querido se encuentre con Dios a través del rosario, y vamos a poner todas esas intenciones aquí en este mes tan especial. Pero también como que nosotros mismos tenemos que buscar encontrarnos con Dios a través de la Virgen en ese día a día, ¿no? Y yo creo que también pues la radio, el apostolado de los medios de comunicación nos ayuda mucho a eso, ¿no? Sí, hermana, y si quieres entonces compartimos ahora unos pequeños testimonios de algunos oyentes que se contactaron con la radio y nos cuentan cómo María les llevó a ese encuentro con Dios. Claro que sí, qué alegría. Fuimos muchos años docente en Transradio, yo estoy jubilada y vivo acá en Lavallol. O sea, principalmente lo que me apasiona de la radio es a la noche poder escucharla, que ya hace rato que no la escucho,
para ese maravilloso examen de conciencia. Mi nombre es Mario, estoy casado con Liliana, mi esposa, y yo creo que la radio es un gran instrumento de evangelización y es una pena que de noche ya no la podemos escuchar porque no llega la señal, no llega o a veces se pierde o a veces está difusa. Me encantaría poder volver a escuchar en el auto cuando voy manejando. Que es como que hay un vacío, ¿no? Uno que es católico practicante necesita seguir instruyéndose en las cosas, ¿no? En las cosas de Dios, ¿no? Más que nada para salir al mundo y dar a conocer, pero dar a conocer con certeza lo que es el mensaje. Así que bueno, ruego a todos aquellos que podamos ayudar para que esta emisora vuelva a ser parte de nuestras vidas. Un saludo afectuoso para todos los que forman parte de la radio que escuchamos todos los días. Gracias a todos los que hacen Nuestra Señora del Encuentro, mi radio. Bueno, aquí ciertamente ya ellos ya la escuchan. Eso fue un testimonio que ellos nos habían dado antes de comprar el transmisor y ciertamente allí quienes nos mencionan o quienes agradecen esa formación. Una maestra docente, ella se llegó a acercar hasta los estudios de NS Radio porque está muy cerca de la escuela donde ella daba clase y se acercó por dos cosas. Tenía grandes dudas a la hora de poder decirle a sus alumnas qué estaba bien y qué no a la hora de ellos pues tener esos noviazgos y esas relaciones, porque ella siendo catequista no sabía bien qué decirles y se encontraba con situaciones difíciles dentro de la escuela. Por eso se acercó hasta los estudios porque escuchando el examen de conciencia y viendo situaciones que vivían sus alumnos no sabía qué hacer y por eso agradecía la formación y quería, como que vino al nido para saber qué más podía aprender para poder seguir instruyendo a sus alumnos. Y su esposo, que es un comerciante y todo esto, pues él decía, hermana, es que a veces uno, pues sí, en el sermón te explican el evangelio allí, pero te quedas con hambre, te quedas allí, necesitamos esa formación. Y agradecía mucho el programa de Historia de la Iglesia Católica, porque él fue dándose cuenta como a veces, sí, la iglesia pasa por distintas etapas, distintas pruebas, pero él podía allí constatar que por más que hubiesen situaciones difíciles o adversas dentro de la misma iglesia, las fuerzas del mal no prevalecerían sobre lo que es Cristo y su cuerpo místico, la iglesia. Entonces, formarse sobre el dogma, formarse sobre esa enseñanza que Cristo dejó y volver allí al nido. Y bueno, lo agradecían y ante esta situación de que a veces no podían escucharla en sus casas por el problema del transmisor, pero bueno, ya eso, gracias a Dios, se superó. Gracias a Dios por la intercesión de San José, del santo patrono. Bueno, pues hermano Feli, también yo creo que estamos en vivo y habrá algunos oyentes que quieren ponerse en contacto con nosotros y decir qué es lo que más les ayuda de la radio. Estamos en NSE, pero también Radio Católica Mundial, que tiene una parrilla muy grande de contenido y de formación y ayuda muchísimo a todos los que nos están escuchando. Así que queremos que nos cuenten qué es lo que más les ayuda de la radio y qué es lo que más agradecen, ¿no?, de lo que ha hecho la radio en sus vidas. Por eso nos vamos a una muy breve pausa. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos en Solo el Amor Crea, en un programa muy especial dedicado
al rosario, a Nuestra Señora del Encuentro con Dios y al bien que hacen los medios de comunicación NS Radio, Radio Católica Mundial, a través de este apostolado de la radio. Y estamos con la hermana Ofelia Mesa comentando justamente estos testimonios, pero queremos también que nuestros oyentes se pongan en contacto con nosotros y nos digan qué es lo que más les ayuda de la radio. A algunos les ayuda el rosario, las horas litúrgicas, la Santa Misa, el examen de conciencia, como ya nos han dicho en algunos casos, pero bueno, y la formación también que reciben a través de estos medios. Hermana Ofelia, pero también me gustaría que sigamos contando algunos ejemplos de cómo el rosario va cambiando vidas. El rezo del rosario, si lo escuchaste una vez en la radio y te animaste, aunque no lo sepas rezar, bueno, yo tengo por lo menos un ejemplo muy bonito y muy reciente. Hace una semana y media estuvimos con la hermana Ofelia visitando una mujer que había tenido un accidente. En ese accidente falleció su esposo y ella estaba muy triste, estaba muy deprimida, estaba muy sola, pues prácticamente no tenía nadie, ¿no? Estaba como con una sobrina. Sí, porque Clara no pudo tener hijos. No pudo tener hijos, pero bueno. Y una persona de la parroquia, que es una gran oyente de la radio, empezó a hablar con ella, a acompañarla y le dijo: mira, aquí te traigo algo que va a ser una salvación para ti. Y le entregó un rosario y le llevó una imagen de la Virgen Santísima y le dijo: mira, aunque no lo sepas rezar, poco a poco empieza por un misterio. Y le enseñó a rezar un misterio. A los pocos días se animó y empezó a rezar 2 misterios. Pero bueno, fue algo muy especial porque cuando fuimos con la hermana Ofelia a visitarla, ella ya estaba rezando un rosario entero, ¿no? Y gracias a la radio. Y gracias también a la radio. O sea que realmente se le veía muy transformada, porque al comienzo cuando nos hablaron de su caso, pues ella estaba realmente muy triste, pero cuando la vimos, yo creo que a mí por lo menos ella me dio esperanza, ¿no? O sea, no la vi, no fui yo a consolarla, sino que al contrario, ella nos dio como un ejemplo de qué bonito que Dios se vale como de esos momentos difíciles de la vida, porque ciertamente estaba pasando por un momento muy difícil, para llamarla, ¿no?, a un encuentro más especial con Él. Así es, hermana, y es que ciertamente era deseo de nuestro padre Molina que a través de esta radio, ¿no?, donde los pies del mensajero del Señor no llegan, pues que llegue la voz de este mensaje que es esperanza, ¿no? Todo el Evangelio es esperanza y ciertamente cuando a veces nos comentan específicamente del rosario, una de las cosas que más agradecen son las meditaciones del rosario, porque dicen, bueno, sí, yo a veces rezo el rosario solo en mi casa, pero cuando no está la radio, la verdad que me da un pesar porque me encantan las meditaciones con las cuales acompañan el rezo del rosario. Y por ejemplo, una de los misterios dolorosos, el 4.º misterio, ¿no?, cuando el Señor lleva la cruz a cuesta, a veces en una de las meditaciones que se ponen, comento esta porque varios oyentes me han hablado de esta, ¿no?, de decir, bueno, ver que la cruz no es ciertamente una persona que está allí quizás ofendiéndome o que me está haciendo sufrir o una situación dolorosa que me está haciendo sufrir y que viene al azar, no, sino que es Cristo que quizás con esa cruz me ayuda a crecer, a fortalecerme, a perdonar y a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo ver que ciertamente una oración que a la vez es tan sencilla, porque María es todo candidez, toda sencillez, pero que nos lleva a la profundidad real de vivir el Evangelio, ¿no?, de llegarse a transformar y vivir esa humildad de la aceptación y sometimiento a todas las voluntades de Dios y conformarnos con ellas, que es una de las cosas que también nos comentan mucho, ¿no?, que a través del rezo del rosario y de distintas programaciones, como que ya ven la vida de otra manera, ¿no? Aprender a aceptar la voluntad de Dios y las distintas circunstancias de la vida como una parte de formación para llegar a ese graduandos que es ser santos. Hermano Feli, también hay como un nivel, ¿no? Un nivel de la aceptación y hay otro nivel que es el que yo creo que también notamos en este caso concreto de
esta persona que estamos hablando, y es también el nivel de ofrecimiento, ¿no? De ofrecer por otros, porque claro, tú puedes llegar a aceptarlo, pero creo que es un grado un poquito, es dar un paso más, ese no solo lo acepto, sino que entiendo que Dios puede haber permitido esto que ha pasado en mi vida para que yo lo ofrezca por otras personas que necesitan mi oración, que necesitan mis sacrificios, ¿no? Unidos, obviamente, a los de Cristo en la cruz. Y eso, en cierta forma, es muchísimo más grande, ¿no? Porque nos hace también, como la Virgen, como corredentores con Cristo. Exactamente, y hermoso, hermana, que tengamos este pensamiento, o que nos dejemos transformar a través de María para tener este pensamiento, y entonces así vivir en plenitud este mes de octubre, que también es mes de las misiones. Y qué misión más grande que colaborar, que es parte de todo legado, de todo bautizado, que es ayudar a la salvación de los demás, ¿no? Y quizás no todos podemos estar frente a un micrófono hablando o quizás haciendo un programa, pero todos podemos rezar y tener esa dimensión de ofrecer nuestra oración y también nuestro sufrimiento por la conversión de otro, ¿no? Y luego dar testimonio de lo que nos pasa, porque otra de las cosas muy lindas de la radio, que va unido al mes del Rosario y también al mes de las misiones, es ver cómo también la radio ayuda a transformar a personas que sí, que sufren mucho y que están privadas de la libertad. No sé si quieres que ahora o un poquito más adelante pasamos el testimonio de otro oyente que él cayó preso, está en una de las radios, perdón, en una de las cárceles que está dentro del perímetro donde llega la radio, y él llegó a contactarse con nosotros. Tiene la autorización de poder utilizar un celular y se contactó con nosotros, nos empezó a pedir oraciones porque ciertamente estaba pasando por un momento terrible, ¿no? Aquí en el proceso judicial de Argentina hay el primer paso es como que entran a lo que se llama una alcaldía mientras se ve el caso y se dicta sentencia. Pues mientras él estaba en ese sector que se llama la alcaldía, él se contactó con nosotros y pidió oraciones porque, bueno, él estaba allí, estaba desesperado, con ansiedad, con angustia, con culpa, con todo, y no sabía qué hacer, y lo mismo, ¿no? La Virgen llega así como de repente. Estaba allí pasando el tiempo, buscando algo en la radio, y ¡pluc! Se encontró con María con el rosario. Y él, en ese momento de angustia, de ansiedad, porque él nos llamó y estaba, la verdad que escuchar el timbre de su voz era de una persona que estaba como en un colapso. Y él dice que fue a escuchar el rosario y decir, no estoy solo, Dios está aquí. Y empezó a escuchar el rosario, todos los días contactaba allí, hasta que un día después siguió escuchando y encontró el número, o escuchó el número, lo escribió y se contactó con nosotros y dijo, bueno, ahora estoy entendiendo por qué Dios permitió que yo entrara aquí a la cárcel. Pero bueno, vamos a escucharlo a él brevemente. Nos envió un breve testimonio y vamos a escuchar lo que nos dice él. Presento, mi nombre es Alfredo. Yo soy un interno de la unidad 40. A través de este medio vengo a darle le quiero dar gracias a la radio Nuestra Señora del Encuentro, porque en medio de mi dolor y de mi soledad, a través de ella encontré un camino de luz. No solo encontré el camino de luz, sino que encontré a la misma luz que nuestro Dios, nuestro Señor. Yo, gracias a la radio, conocí a Dios. Lo que escuchaba en ella me iba alimentando, iba adquiriendo conocimiento sobre nuestro Señor. Así que quisiera que mis hijos también escuchen la radio, para que ellos no tomen un mal camino. Gracias a la radio he cambiado mi vida y nada, como le dije al principio, que a través de este medio le quiero dar gracias.
Muchísimas gracias a la radio. No solo a la radio, sino también a los que conforman la radio. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, wow, qué testimonio. Uno se queda realmente impresionado, impactado. Y lo que hace Dios, ¿no? A través de nosotros, instrumentos inhábiles somos, pero bueno, que también todos los que están ahí detrás escuchándonos y que están rezando para que todo este apostolado de los medios de comunicación tenga fruto, pues es como una gran familia, ¿no, hermana Ofelia? Creo que es eso. Y a crecer en esa familia, porque, hermana, te sigo contando de este joven. Ciertamente él, como ahí nos testifica, no conocía nada de Dios y pues en este camino de errores se encontró allí. Y fíjate que después, al tiempo, nos escribió, nos decía que el capellán es amigo nuestro, el padre Waldo, y lo fue introduciendo, nos hizo preguntas de cómo confesarse. Él sí estaba bautizado, pero no practicaba nada. Y bueno, fue haciendo todo su proceso, se pudo confesar, se preparó para la comunión y recibió la comunión en la cárcel. Y tuvo toda su formación a través de la radio, y lo gracioso es que él a veces, pues, lo que no entendía, nos mandaba mensaje: hermana, ¿qué quiere decir esto? ¿O cómo puedo hacer esto? Y después su hijo no estaba bautizado y a través de la radio también pues nos pidió ayuda para poder hacerle un acompañamiento a su hijo, y él desde la cárcel quería participar en la catequesis de su hijo para que fuera bautizado. Entonces, claro, como él no sabía, escuchaba cosas en la radio y si no nos preguntaba: hermana, es que tengo que ayudar a mi hijo con esta tarea de la catequesis, porque es una catequesis familiar para que pueda ser bautizado. ¿Qué quiere decir esto? No sé cuánto. Hasta que llegó un momento en que ya no nos preguntaba, porque dice que ya desde la radio le decían todo. Así que fue muy bonito, porque a través del programa de catequesis, que le dijimos que lo siguiera los jueves, pues siguió con su formación y allí sigue formándose, siempre nos sigue escribiendo, y es uno de los internos que ya entonces participa dentro de la pastoral carcelaria, se sigue formando y sigue ayudando a otras personas para que escuchen la radio. Y hablando del rosario y los presos, recuerdo ahora a otra persona que no nos contactó, porque el colectivo que va hacia la Unidad 40, hacia la cárcel, pasa por nuestra casa, ¿no? Y esta señora, pues con mucho dolor, venía todas las semanas, no recuerdo qué día era, pero y nos contactó para pedir oraciones porque su hijo estaba preso. Entonces le dijimos: bueno, pero escuche la radio, rece el rosario. Y le dimos el rosario, porque claro, uno piensa que una persona, si te viene a pedir ayuda o lo que sea, pues también sabe rezar. Y le dimos un rosario y todo eso, y después me dijo: pero es que yo no sé rezar el rosario. Y lo mismo, ¿no? Que empezara a rezar el rosario con la radio. Y bueno, es más, ya luego ella rezaba y nos mandaba un audio rezando ella con la radio, y fue como ella pudo de alguna manera primero soportar o tolerar y luego aceptar, y después hacerse misionera con otras mamás de internos de la cárcel rezando el rosario. Porque claro, le entró una angustia tal de que su hijo estuviera allí, que ya no sabía qué hacer, y encontró sosiego escuchando el rosario y ayudando a otras mamás para que escucharan la radio, y bueno, y que su hijo también escuchara la radio allí en la cárcel. Tanto se aficionaron a la radio que hasta los mismos reclusos hicieron una radio. Así que bueno. Tomaron la idea y la iniciativa. Claro. Hermana Ofelia, en estos dos ejemplos que has contado hay algo muy importante, y es que Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿no? Y creo que tú lo decías antes, a veces no entendemos por qué nos pasa algo en nuestra vida, ¿no? Y en este caso, bueno, ¿por qué caer preso o un familiar preso? Pero es justamente ahí donde Dios los está esperando, porque si no hubieran estado en la cárcel, nunca hubieran tenido tanto tiempo o angustia como para querer buscar algo. Claro. Y bueno, pues ahí los esperaba Dios, y Dios esperaba de ellos una gran misión, porque ahora son apóstoles del rosario, apóstoles de la radio, apóstoles de la Virgen Santísima.
Entonces, qué importante es como que no nos rindamos ante las dificultades y sepamos que siempre Dios tiene un plan, ¿no? Porque también esa experiencia propia, yo creo que de todos, que uno a veces no lo ve, pero después pasando el tiempo y los años uno dice, bueno, Dios mío, sí, ahora entiendo por qué me mandaste esta cruz. Claro, claro. Y ciertamente que no se separe, decía nuestro padre Molina, dentro de nuestra proyección de apóstoles, la figura de la cruz, ¿no? Porque por un lado te vas a encontrar con la cruz del prójimo y tienes que ayudarle a que conozca a Cristo y pues pueda llevar su cruz de manera uno como cirineo. Pero también saber que es, como dice la palabra de Dios, ¿no? Si te quieres meter de apóstol o ayudar a otro, prepárate también tú para cargar con la cruz, ¿no? Porque a veces nos encontramos con distintas cruces, pero creo que ciertamente, hermana, esta es la gran lección que nos tiene que dejar el rosario, ¿no? Aprender con humildad y aceptación y sometimiento a abrazar las distintas cruces, bien sea para que te encuentres con Él, o si ya te encontraste con Él, que no sea una irradiación nuestra o propia o vana, sino esa luz que tiene como savia, la savia de la cruz, ¿no? Que tiene que surgir en nosotros como en una humildad que es capaz de abajarse, aceptar y ofrecer todo lo que pasa y aún queriendo hacer una obra buena y que todo se chafe o que todo salga al revés. Pero creo que eso es una de las cosas más importantes a la hora de rezar el rosario, que la Virgen nos enseñe esa gran sabiduría, la sabiduría de la cruz, para poder entonces ser testigos de ella a través de los medios de comunicación, porque ciertamente todos nos vamos a encontrar con situaciones difíciles de nuestro prójimo, pero hasta que uno no las vive, las acepta y aprende a esperar en Dios, qué difícil es luego darle una palabra de aliento a aquel que con ansiedad a veces busca una respuesta ante esa voz que quizás escuchó de la radio y te llama y te pregunta, ¿no? Entonces es ese compadecerse, estar con ellos, pero desde la humildad. Yo quisiera en este programa, sin una sabiduría que me falta, pero con ese deseo de querer abrazar y dejar sola esta nota, ¿no? Que la Virgen en este mes del Rosario o cada vez que recemos el Rosario vaya derramando en nosotros el néctar de la humildad para abrazar la cruz y ser cirineos de otros para llevar la cruz. Bueno, hermana Ofelia, nos has dejado con una tarea muy grande, pero este programa todavía no termina y queremos seguir escuchando más testimonios, pero antes de eso vamos a hacer una muy breve pausa musical. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nseargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Cuando tu vida Jesús pensó, se la imaginó con una misión que solo tú podrías cumplir. Sería la meta de tu existir.
por eso te dio ese corazón, tan tierno, dulce y lleno de Dios. Te fuiste pronto, oh madre querida, pero nos dejas tu fecundo andar. Tu gran ejemplo sea nuestra guía hoy, para seguir de cerca al Señor. Una mujer fuerte, llena de fe, con paso seguro creíste en Él. Nunca te rendiste ante el dolor, supiste transformarlo en amor. Y ese corazón no pudo esperar, al lado del Padre quiso volar. Te fuiste pronto, oh madre querida, pero nos dejas tu fecundo andar. Tu gran ejemplo sea nuestra guía hoy, para seguir de cerca al Señor. Quiero recordar ese tu mirar, que nos alentaba a continuar. Tus abrazos tiernos, tu corazón, como una madre nos acogió. Te fuiste pronto, oh madre querida, pero nos dejas tu fecundo andar. Tu gran ejemplo sea nuestra guía hoy, para seguir de cerca al Señor. Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, con un programa dedicado a Nuestra Señora del Encuentro con Dios, NSE 30 años, dando esperanza, y también a propósito del mes del Rosario, un mes muy especial en el que queremos que nuestros oyentes se unan a nosotros en una campaña de oración intensa, de también un mes de misiones, o sea que tenemos aquí varios temas que se unen y pueden ponerse en contacto con nosotros, teléfonos gratuitos desde Estados Unidos y Puerto Rico, 1866-398-6377, 1866-398-6377, y desde otros países, 1205-271-2976, 1205-271-2976. También nos pueden escribir mensajes al WhatsApp más 54 911 409 39575, más 54 911 409 39575. Y le agradecemos a los oyentes que ya nos han ido escribiendo algunos mensajitos para felicitarnos y para decirnos qué es lo que más les ayuda de la radio. Aquí Dora, desde Pilar, nos escribe: felicitaciones por estos 30 años. Todos los días rezamos las oraciones de la mañana, escuchamos la palabra de Dios, la imitación de Cristo y rezamos laudes con NSE. Hace alrededor de 15 años que escuchamos la radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Lo que más nos gusta de la radio es que todos sus programas son muy cuidados para ser fieles a la palabra de Dios. Siempre nos eleva espiritualmente. Y tenemos otro oyente que nos dice: saludos desde Nicaragua. Les comento que tengo un buen tiempo escuchándoles. Les quiero agradecer por sus programas, me dan fortaleza, me muestran qué grande es nuestro buen Dios. Hacen una gran labor llevando la luz a los más necesitados a través de los diferentes temas que abordan en sus programas. Me siento reconfortado y lleno de alegría. Bendiciones, los llevo en mis oraciones. Sigan con esa labor grandiosa, nos dice Jorge García. Así que muchísimas gracias a ellos y a todos los que no nos escuchan, pero tal vez no se animan a ponernos un mensaje, pero están ahí agradeciendo y rezando también para que esta labor de NSE pues pueda seguir adelante. Hermano Ofelia, y estamos hablando de un tema precioso también, la misión
el impacto que puede tener la radio en medio de un lugar que a veces parece tan sombrío, tan difícil como es una cárcel. Nos has contado varios ejemplos, pero yo no sé, pero escuchándote hablar pensaba qué bueno que pudiéramos sacar un propósito concreto de este programa que Dios hoy ha querido que realicemos, y es invitar a nuestros oyentes a que recemos en este mes de octubre, mes de las misiones y mes del Rosario, a que recemos especialmente por los presos, ¿no? Y también por la campaña que también queremos compartirles. Pero espero la hayan escuchado nuestros amigos oyentes desde la radio, y si no, se los vamos a recordar ahora. Bueno, los de Argentina, pero si no, pues también lo compartimos con el mundo entero, porque, hermana, rezar lo podemos hacer desde cualquier lugar del mundo. Y creo que es lo más importante, ¿no? ¿Cuántas no sabemos? Y justamente estaba recordando, bueno, hace 2 días hemos celebrado a Santa Teresita del Niño Jesús, que por coincidir con domingo, pues no se pudo como celebrar su memoria, pero pues siempre la llevamos en el corazón, y más este año que estamos en el año jubilar de los 150 años de su nacimiento y 100 años de su beatificación. Y recordaba, ¿no?, como Santa Teresita del Niño Jesús, su primer hijo espiritual, fue un hombre preso, condenado a muerte. Se llamaba Henry Pranzini. Ella leyó la historia de este hombre que había cometido 3 asesinatos. Bueno, tenía realmente un pasado muy oscuro, y se sintió muy conmovida y le pidió al Señor que ese hombre se convirtiera, ¿no?, que le diera un toque y que ese hombre pudiera acercarse a Dios, convertirse antes de su muerte, ¿no? Y realmente lo consiguió. Y ella nunca tuvo contacto con él, ¿no? Ella realmente, y estando después en el Carmelo, nunca salió de su Carmelo, y es patrona de las misiones. O sea que, no sé, como que son muchas coincidencias o diosidencias que nos invitan a rezar, especialmente por los que están presos. Así es, hermana, y es que uno nunca sabe, y por eso nuestro padre Molina, ¿no?, como inspiración de Dios, le instó mucho a que trabajara por los medios de comunicación. Él tenía 2, por decir así, 2 baluartes muy fuertes, ¿no? La educación, los niños, que toda semilla del Evangelio que se siembre en ellos va a dar fruto, en algún momento va a dar fruto, y los medios de comunicación, ¿no? Especialmente ahora en este mes de octubre, día de Nuestra Señora del Encuentro, día del Rosario, pero también a través de la prensa, ¿no? Ahora celebramos los 30 años de las emisiones desde la plataforma de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, pero también otro de los canales o medios de comunicación es la buena prensa, ¿no? O también la editorial Testimonio, que tenemos en este mes de las misiones un gran propósito, ¿no? Sí, acercar a las personas, a los presos, a Dios a través de la radio, pero también a través de un buen libro, ¿no? Que es el de Jack Fage. Y por eso en este mes de las misiones, mes de octubre, a través de NS Radio estamos lanzando esta campaña misional, que es donar un libro a un preso, para que ellos, adquiriendo este libro, pues puedan ver el testimonio de alguien que llegó a santificarse en la cárcel por tener un encuentro con Dios. Pero creo que tú sabes un poquito más de él. Cuéntanos, hermano. Bueno, es un caso muy interesante. Es un joven francés que era de clase bastante acomodada, pero era un chico bastante inestable, caprichoso. Incluso se casó, luego dejó a su esposa, tenía una hijita, pero se le metió en la cabeza que él quería comprar un yate. Y obviamente su padre no le iba a dar el dinero, su madre tampoco, sus padres se habían divorciado. Y dijo, no, pues no hay otra opción sino asaltar, ¿no? Robar. Y entonces planeó con 2 de sus amigos cometer un robo. Sus amigos lo dejan solo. Al final él como que se obsesionó con esta idea tanto que incluso cuando ya él estaba cometiendo el robo, sus amigos lo dejan y llaman a la policía. Él sale corriendo, tenía un arma, se había conseguido un arma, y en esta persecución que lo están persiguiendo para arrestarlo, pues él asesina a uno de los policías que lo estaba persiguiendo. Lo toman preso, lo llevan a la cárcel y es condenado a muerte, ¿no?
y en medio de la prisión pues toma una actitud primero pues como muy indiferente, ¿no? Pero poco a poco, a través de varios medios que Dios va poniendo en su camino, como el confesor, bueno, el capellán de la cárcel, un amigo suyo que era religioso, y también su abogado, que era creyente, él va como cuestionándose muchas cosas sobre la fe, pero también Dios le da como un toque muy especial, ¿no? Y en un momento de mucha angustia, él está en la cárcel y él cuenta que escucha como la voz de Dios, ¿no? Que le dice, recibe la gracia como de la muerte, ¿no? Y él empieza a entender y a meditar en estas palabras y a profundizar, y realmente tiene un encuentro con Dios que podríamos decir que es una conversión, porque él había sido bautizado, pero no para nada practicaba la fe. Tiene una conversión muy fuerte y empieza a abrirse a la gracia de Dios. Y justamente empiezan a llevarle libros de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús, y él empieza a leer toda esta bibliografía católica y empieza a sentir una cercanía muy grande con los santos, empieza a sentir esa comunión de los santos y bueno, tiene todo un proceso de conversión hermoso hasta que él llega a aceptar su propia muerte como un don de Dios, ¿no? Un don de Dios que ha permitido, primero, pues para su conversión, y segundo, porque solo en los planes de Dios está, ¿no? El que pues su muerte sea como también en cierta forma redentora. Y pocos meses antes de morir en la guillotina, él empieza a escribir un diario para su hijita, porque se queda como con ese dolor de que no va a poder transmitirle tantas cosas y enseñanzas a su hija, y empieza a escribir un diario que es muy bonito. Y justamente este libro que se llama El buen ladrón del siglo XX, que es el que queremos regalar a 500 presos de la cárcel de Devoto, es el libro que narra la historia de Jack Fesch, y es muy bonito porque va poniendo extractos de este diario espiritual, ¿no? Entonces es prácticamente el mismo preso, el mismo condenado, el que va hablando a otros presos de su experiencia espiritual, de su experiencia de acercarse y encontrarse con Dios. Así es, sí, y sobre todo porque es hermoso ver cómo Dios, aquello que nos mencionaba, ¿no? El Evangelio de este domingo pasado, quiere acercarse a todos, ¿no? Y fíjense en la cárcel, a través de sí, el capellán o esto, o algunos como también a través de NS Radio, se encontraron con Dios y cambiaron. Y la verdad que, como decía Jesús en la parábola, quizás alguno de ellos nos lleve en la delantera, ¿no? Pero por eso que es importante, hermana, que dos cosas, ¿no? Primero, rezar el rosario, que la Virgen nos dé esa humildad de corazón, esa savia de la humildad de corazón, para luego ser testigos y evangelizadores y rezar por todas estas personas que quizás se encuentran en momentos muy duros, muy difíciles, pero podríamos decir los más apropiados para encontrarnos con Dios, ¿no? Porque allí en el momento de la oscuridad o del dolor o de la cruz es cuando mejor podemos encontrarnos con Él, ¿no? Darnos cuenta de que no somos nada y que necesitamos al todo. Y bueno, y que esas experiencias pues lleguen a los demás, ¿no? Porque, como decía el profeta Jeremías, ¿cómo pueden convertirse si nadie les predica, ¿no? Una predicación que animamos a todos a que puedan ser también apóstoles de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Desde aquí, desde Argentina, a través de la 91.3, en la zona sur del Gran Buenos Aires, o en Miramar, la 89.7, y también desde la aplicación NS Argentina. Pero también está la página web, que es la que regenta Barcelona, que es, por decir así, nuestra central, desde donde estamos propiamente celebrando estos 30 años de acompañamiento de María, que nos lleva al encuentro con Dios. Pero, hermana, para ir cerrando las ideas, ¿no? de este programa popurrí, pero a la vez muy guiado desde Dios, desde su providencia, porque queremos unir esto, ¿no? Dios necesitó una entrega de un padre Molina que le dijo sí para llevar la luz a tantas personas, como hemos escuchado de estos testimonios. Utilizó un canal, María,
y que María nos lleve a experimentar la cruz, a amarla y luego derramar esa luz, y que esa luz pues puede llegar al que se encuentre quizás en más oscuridad, un preso, ¿no? A los que justamente condenamos allí porque los catalogamos como lo peor que puede, lo que quizás nosotros catalogamos que es lo peor de la sociedad, y por eso están allí. Pero Dios de eso, de lo que nosotros los hombres podríamos considerar lo malo, puede sacar un santo. Y por eso a través de NSE estamos propagando esta campaña. Aquellos que quieran ayudar en este mes de las misiones, no solo rezando, sino también contribuyendo a comprar el libro para uno de los presos. Ya hemos vendido varios, pero nos falta todavía completar. La meta son 500 libros para entregar este mes del Rosario en la cárcel de Devoto. Y bueno, pues invitarlos. ¿Quieres que dé yo la información? Sí. Vale, entonces la campaña se llama Dona un libro para un preso. Son 3,000 pesos argentinos, que hoy en día prácticamente no es nada. Bueno, es un poquito, pero ese granito de arena sirve y va a fructificar, ¿no? Fíjense el bien inmenso que puede hacer buena literatura, un buen libro que dé un toque de conversión con la ayuda de Dios a tantas personas que lo necesitan. 3,000 pesos argentinos que los pueden hacer llegar a través de Mercado Pago, alias San Miguel Testimonio, Mercado Pago, alias San Miguel Testimonio, o también se pueden poner en contacto con nosotros a un número de WhatsApp que les vamos a dar y pedirnos los datos, porque son más largos, de testimonio de autores católicos escogidos en el Banco de Galicia y bueno, otros medios de pago. Entonces sería más 54 911 303 603 75, más 54 911 303 60375. Aquí me hace señas la hermana Ofelia que más despacio para que les dé tiempo de anotar. Yo no lo he podido apuntar. Más 54 911 303 60375. Desde cualquier país del mundo que nos estén escuchando. Yo no estoy en Argentina, pero quiero ayudar. Bueno, pues pónganse en contacto con nosotras y ya vemos cómo podemos hacer. Pero es un apostolado muy bonito. Recuerden, queremos entregar 500 libros del buen ladrón del siglo XX, la historia de conversión de Jack Fesh, y a 500 presos de la cárcel de Devoto en Capital. Así es, hermana. Bueno, y ya que nos queda pues muy poquito tiempo, pues animarnos todos, ¿no? A seguir propagando esta señal de María, la radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y animarlos a escuchar nuestra programación. Hay aparte de la franja horaria que se tiene con Radio Católica Mundial, que son lunes, miércoles y viernes con los ojos de María, podríamos decir que es uno de los principales programas de la grilla de NSE. También los martes Sol el Amor Crea y los jueves Jóvenes para la Eternidad, pero hay muchos programas. Uno de los que más agradecen es el de los miércoles a las 3 de la tarde, el de Conócete a ti mismo. También está el de La Cruz, que nos lleva a la luz, y así varios programas que nos orientan, ¿no? Nos orientan y son como esas píldoras de esperanza que Dios nos da para nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Y ciertamente si quieren ayudar a alguien a crecer en la fe, pues pónganlo a escuchar en ese radio. No es porque nos creamos gran cosa, no, sino que la luz del Evangelio pues llega ahí, y creo que uno de los enganches principales para abrirse a escuchar la radio es el rezo del Santo Rosario, que al menos hora argentina es a las 9 de la mañana, a las 14:30, a las 12 horas y a las 4 de la madrugada. Y fíjate, hermana Ofelia, si nos da tiempo, una frase del diario de Jack Fesh que nos impresiona mucho. Rezar incesantemente, eso es lo que debo hacer. Jesús me dirige hacia su madre, en cuyas manos está mi salvación. Ninguna oración me consuela como el Ave María o la Salve. La Virgen está más cerca de nuestra humanidad por las 1000 torturas que padeció su corazón de madre, y ahí están las pruebas palpables de su amor para recordárnoslo. Cuando mi fe se debilita, Fátima y Lourdes me son de gran ayuda. Pues bueno, que podamos también ser una luz de esperanza para muchos que están pasando por momentos difíciles.
anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.